Hola, yo soy Enrique Treviño, creador de Viernes de Terror, y te doy la bienvenida a Relatos Sonámbulos, una sección complementaria en la que cuento anécdotas e historias sobre fenómenos paranormales. Si este contenido te gusta, por favor no dudes en contármelo en un comentario. Si estás en Spotify, califica este proyecto con 5 estrellas y compártelo. También te recomiendo escuchar las demás historias de Relatos Sonámbulos si aún no lo has hecho. Seguro encontrarás algo que te guste. En la actualidad, Semana Santa no significa gran cosa para mí. El destino me separó de mi ciudad natal, mis amigos y gran parte de mi familia. Ahora, todas aquellas cosas parecen lejanas, impresas solo en recuerdos cada vez más borrosos, más irreales. Sin embargo, hay una historia que recuerdo muy bien. Una que considero es la única experiencia paranormal, por así llamarle, que he vivido. Soy de Culiacán, Sinaloa, y cuando era niña, mis papás solían llevarnos a vacacionar a Mazatlán, a mi hermana, mi abuela y a mí, a un hotel donde reservaban un todo incluido cada Semana Santa. Siempre nos la pasábamos muy bien, en una habitación con vista a la playa, una alberca enorme, buffet para el desayuno y cualquier cosa que mi hermana o yo quisiéramos pedir del restaurante. Una vez, sin embargo, los planes cambiaron. En el 2003, cuando tenía 8 años, pasaríamos las vacaciones de Semana Santa en la Peñita de Jaltemba, una pequeña localidad de Nayarit, muy cerca de Guayabitos, creo, dentro del municipio de Compostela. Mi padre tenía parientes un tanto lejanos ahí y nos habían invitado. La Peñita es encantadora, o por lo menos así lo recuerdo, ya que desde entonces jamás he vuelto a visitar aquel sitio, un pueblito pequeño y pintoresco, cubierto por una fresca brisa salada ahí donde te pares, un poco menos caliente que Mazatlán y sin el barullo de carros, racers o pulmonías. Sin embargo, mi hermana y yo mirábamos por la ventana del carro, decepcionadas, mientras mi padre daba vuelta en la desviación que nos llevaría al pueblo. El todo incluido del hotel era algo que esperábamos con ansias año con año, y aquella ocasión no sabíamos qué clase de expectativas tener. Llegamos cerca de las 6 de la tarde, un miércoles antes de los días santos. La tía abuela de mi papá nos recibió en su casa, bastante grande, hecha de una fusión de adobe, troncos y cemento, o algo así. Tenía una pinta bastante rústica y tradicional. La tía Daniela, como nos dijeron que le llamáramos, jamás nos había visto en persona ni a mí ni a mi hermana, de 8 y 5 años respectivamente, así que se abalanzó sobre nosotras, llenándonos de besos, abrazos y elogios. No es un secreto que aquellos acercamientos no siempre son tan agradables durante la infancia, pero estábamos acostumbradas. Además, la tía Daniela, aunque mayor, transmitía mucha vivacidad, nos cayó bien casi de inmediato. Mi papá y ella se parecían mucho. De hecho, la tía Daniela cuidó de él varias veces cuando era niño, en aquella misma casa. Mi abuela, sin embargo, mamá de mi mamá, no parecía tan cómoda. Se veía tensa, como si no quisiera estar ahí, lo cual también era común en ella cuando la sacabas de la rutina. Cuando escucharon que llegamos, salió otra mujer de la casa, mi tía Concha, prima de mi papá, más joven y con la misma actitud que la tía Daniela. Nos ayudaron a meter nuestras maletas. Aquella casa parecía ser aún más grande por dentro. Mi hermana y yo nos emocionamos al ver que tendríamos todo un cuarto para nosotras. En la parte trasera de la casa, colindando con el patio, era pequeño y con una cama individual, pero sería solo nuestro. La cama estaba justo bajo una ventana por donde entraba una brisa muy agradable. Luego de dejar nuestras cosas dentro y descansar un poco, mi hermana y yo salimos a la sala, donde ya estaban todos sentados y conversando, la mayoría con una cerveza en la mano. Habían llegado otros parientes de mi papá, cuyos nombres no me molesté en memorizar. Aquel era un verdadero ambiente familiar. La atmósfera se sentía ligera, feliz y agradable. La única que no parecía estarlo pasando tan bien era mi abuela, sentada en el rincón más apartado, procurando tener a mi mamá cerca en todo momento. Mi hermana y yo éramos las únicas niñas ahí, pero cuando salimos, los niños de la cuadra no tardaron en acercarse e invitarnos a jugar. No sé si sea por cómo lo recuerdo,
Pero el caso es que todo durante aquella tarde me pareció maravilloso. Mi familia divertida, riendo y recordando viejos tiempos. Dejamos de pensar tanto en el hotel todo incluido. Afuera conocimos a Lucía y a Marcos, 2 hermanitos de nuestra edad que vivían a unas casas y con quienes jugamos hasta muy entrada la noche. Entonces mi madre nos llamó para que fuéramos dentro, a cenar, bañarnos y dormir. Mi tía Daniela nos preparó una tina metálica con agua caliente. Mi hermana y yo nos bañamos y nos fuimos a la cama. De noche, la casa se veía muy poco iluminada. Cuando la construyeron, aún no había electricidad en el pueblo, por lo que todo el cableado estaba por fuera y consistía en varios focos amarillos dispersos. Esto le daba un aspecto de película. Había sitios bien iluminados en la cocina, la sala, el baño y el pasillo, pero esto contrastaba con otros rincones que se veían absolutamente negros. Ya acostadas, pasada la medianoche, mi hermana y yo podíamos escuchar a los adultos que continuaban platicando afuera. En eso entró mi abuela al cuarto. Ella siempre solía darnos el beso de buenas noches y rezar con nosotras un ángel de la guarda, y así lo hicimos. Recitamos la oración juntas, nos besó la mejilla a cada una y nos dijo cuánto nos quería. Antes de salir, sin embargo, se volvió hacia nosotras y nos dijo: «No quiero que salgan de aquí hasta que amanezca. Por favor, aquí se quedan. No importa que escuchen afuera». Ambas nos quedamos confundidas ante aquellas palabras. Jamás nos había dicho nada parecido, y en su voz, a pesar de nuestra edad, pudimos notar que estaba preocupada. Pero bueno, cosas de grandes, pensamos. Mi abuela era muy desconfiada. Seguramente le asustaba que algo malo pudiera pasarnos en un lugar desconocido. Esa noche tuve un sueño muy extraño. Sentí que algo me despertó. Abrí los ojos de golpe y frente a mí había una mujer. O bueno, parecía ser una mujer, pero solo pude ver su silueta. Era como una anciana, de esas que usan un rebozo que les cubre desde la cabeza, bajita, apenas más alta que yo. Aunque no le veía el rostro, supe que nos observaba fijamente. Mi hermana dormía. Bajé la mirada y pude notar que una mano, pálida y huesuda, que sobresalía del rebozo, le estaba acariciando el pie, como si quisiera hacerle cosquillas. Volteé entonces a ver a mi hermana. Estaba dormida, boca arriba con la boca abierta, como siempre solía hacerlo. Cuando volví la vista hacia aquella figura, ya no estaba. El sueño terminó y los rayos de sol que entraban por la ventana me despertaron. Por la puerta se filtraba un delicioso aroma a café de olla, una de mis bebidas favoritas desde la infancia. Mi hermana, sin embargo, continuaba dormida. La dejé ahí y salí hacia la cocina, donde estaban mi tía Daniela, mi papá y mi tía Concha sentados en la barra conversando distraídamente. Aún era temprano, no debían ser ni las 9 de la mañana. Mi papá me dijo que volviera a dormir un rato, pero no quise. Mi tía Daniela me dio entonces una taza de café, un pan de calabaza y me sentó en la sala frente a la televisión. Era Jueves Santo, así que cualquier cosa que sintonizara tendría temática religiosa. Minutos más tarde, escuché la voz somnolienta de mi madre preguntar por mi hermana. Sin dejar de ver una película sobre el Arca de Noé, alcé la voz para decirle que seguía dormida en el cuarto. Lo siguiente que escuché fue a mi mamá llamando a mi papá. Mi hermana estaba ardiendo en fiebre. Entre los dos la metieron al baño para frotarla con agua fresca. Esto pareció funcionar. La fiebre bajó, pero mi madre quería llevarla al médico. Mi hermana comenzó a quejarse de comezón en el pie izquierdo. Cuando la revisaron, notaron que en la planta tenía un extraño salpullido, de color rojizo y aspecto infeccioso. En ese momento yo no recordaba el sueño que había tenido. Mi mamá comenzó a regañarla, diciéndole que seguramente anduvo descalza quién sabe dónde. Parte del regaño fue para mí por no haberla vigilado. Mi tía Daniela le aseguró que no era grave, que seguramente pisó alguna hiedra. Le dio un ungüento para irritaciones y por lo menos la comezón se detuvo. Cuando mi abuela se enteró de lo que pasaba, comenzó a insistirle a mi papá que era hora de irnos. Había que llevar al doctor a mi hermana cuanto antes.
Sin embargo, como la fiebre había bajado y ya no se rascaba el pie, decidieron que simplemente la mantendrían vigilada. Además, en pleno Jueves Santo, encontrar un doctor sería imposible. En cuanto a mí, estaba molesta. Por culpa de mi hermana me habían regañado. Además, el paseo a la playa que planeamos para ese día se tuvo que cancelar. Pasaron así las horas. Mi abuela se quedó todo el tiempo cuidando a mi hermana. Mis papás se pusieron a ayudar en la cocina para la comida y a mí me dieron permiso de salir un rato. Para mi suerte, Lucía y Marcos estaban afuera, así que tendría con quien jugar después de todo. Marcos me preguntó por mi hermana. «Está enferma», le dije. «¿Qué tiene?», me preguntó Lucía. «¿Quién sabe? Unas ronchas en el pie y calentura». Cuando dije esto, ambos se miraron por un segundo. Luego, Lucía me preguntó, ¿está bautizada? Yo no supe qué responder. La verdad es que ninguna de las dos lo estaba. Mi familia era católica, pero nada más por tradición, así que solo me encogí de hombros. Ellos imitaron mi gesto y nos pusimos a jugar. Esa noche, mi tía Daniela y mi tía Concha fueron a misa. Mis papás, mi abuela, mi hermana y yo nos quedamos en la casa. Después de cenar me enviaron a dormir. El ambiente ya no se sentía como la primera noche. Ahora había una tensión muy fuerte, como si todos estuvieran peleados con todos, pero parecía que nadie quería hablar al respecto. Mi hermana ya estaba dormida cuando entré al cuarto. Mi abuela estaba junto a ella. Con un gesto me invitó a acurrucarme en la cama con ellas. Rezamos mi abuela y yo como siempre. Y antes de salir me dijo, «Cuida mucho a tu hermana, y aquí quédense hasta que amanezca». Tal como la noche anterior, soñé de nuevo con aquella silueta, parada frente a nosotras, solo que esta vez parecía más grande. No sabría describir qué es lo que sentí al verla. No era miedo, era como adrenalina. El corazón se me aceleraba y sentía un extraño impulso por levantarme y seguirla. Esta vez me senté en la cama y vi que de nuevo le estaba acariciando el pie a mi hermana. Con curiosidad más que con temor le pregunté, «¿Tú la puedes curar?». No escuché su respuesta, pero entre la penumbra pude ver que movía su cabeza asintiendo. Una vez más, el sueño se interrumpió y desperté con el sol entrando por la ventana. Era Viernes Santo. A todos nos entusiasmó ver que mi hermana se encontraba mucho mejor. Ya no tenía fiebre y el salpullido había desaparecido casi por completo. Aquella mañana fuimos a una playa cercana. Volvimos pasadas las 5 de la tarde, agotados pero bastante felices. Hasta mi abuela se había metido al mar. Mi tía Daniela se puso a preparar la cena, mientras el resto tomábamos turnos en el baño para enjuagarnos toda la arena que habíamos traído. Poco antes de cenar, ya sentados en el comedor, escuchamos una voz en la entrada, llamando a mi tía. Era una mujer bajita, bastante mayor, regordeta, con un velo negro que le cubría la cabeza. Mi tía le abrió la puerta con gusto y la presentó como Doña Chencha, una vieja amiga suya. Nos saludó a todos efusivamente, sobre todo a mi hermana, a quien le apretó las mejillas con demasiada fuerza mientras mencionaba lo hermosa que era. No pude evitar notar la forma en la que mi abuela la observó, con completo rechazo, y debo admitir que, a pesar de ser muy amable, la llegada de Doña Chencha ensombrecía el ambiente de alguna manera. Se sentó entre mi papá y mi hermana y nos acompañó durante la cena. A todos menos a mi abuela parecía caerles muy bien. Era una mujer viuda y vivía sola, pero tenía muy buena conversación. La velada se extendió y la sobremesa dio paso al café y el café a la cerveza. Todos la estábamos pasando muy a gusto. Inclusive, tal vez por la similitud en la edad, Doña Chencha le sacó un par de sonrisas a mi abuela, quien comenzaba a bajar la guardia y mostrarse más participativa. Mi tía Daniela propuso jugar a la lotería, a lo que todos accedieron, inclusive mi abuela, a quien le disgustaban todos los juegos de azar. Recuerdo que hasta mi hermana y yo estábamos participando activamente en el juego. Las horas pasaron y la conversación y las partidas fluían. Cerca de la medianoche, el alcohol se terminó.
y mi papá se ofreció para ir por más, pero mi abuela lo detuvo antes de que siquiera se levantara de la mesa. «Ahorita no salgas, ya es muy noche y es Viernes Santo», le dijo. «Es cierto», añadió doña Chencha. «Ya saben que sueltan al diablo en Semana Santa». En cuanto dijo esto, alguien tocó la puerta. Todos nos sobresaltamos. Fueron 3 golpes, y no sonaron muy amistosos. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta de madera, preguntándonos quién podía ser, esperando a que volvieran a tocar, pero eso no ocurrió. Convinieron en terminar la última partida de lotería y marcharnos todos a la cama. Mi tía Concha era quien estaba tirando las cartas, y la próxima que salió fue el diablo. Primero silencio, luego un par de risas nerviosas ante aquella coincidencia, luego 3 golpes más en la puerta. Pude ver el miedo en el rostro de todos. Mi abuela se puso de pie y fue rápido hacia donde estábamos mi hermana y yo, rodeándonos a ambas con los brazos. Esta vez, lo que sea que estaba allá afuera comenzó a insistir, golpeando la puerta fuertemente. Mi papá, irritado aunque nervioso, se puso de pie dispuesto a ir a ver quién era. Sin embargo, doña Chencha lo detuvo. Nos dijo que ni siquiera nos asomáramos, mucho menos abriéramos la puerta. Mi hermana y yo estábamos en completo silencio. Sentía el agarre firme de mi abuela y pude escuchar que muy levemente estaba rezando. Yo miraba hacia la mesa, donde estaba aquella carta de lotería, el diablo. Yo jamás había escuchado eso de que sueltan al diablo en Semana Santa. De repente, los golpes en la puerta cesaron, pero entonces, antes de que nos sintiéramos aliviados, comenzamos a escuchar pasos afuera. Primero se escuchaba como si alguien caminara por enfrente, pero después oímos los pasos en la pared y luego en el techo, como si algo a lo que la gravedad no afectaba estuviera caminando por todo el exterior de la casa. En ese momento mi tía Daniela se puso de pie. Su semblante pasó de estar asustada a adoptar una expresión de seriedad y liderazgo. Envió a mi tía Concha y a doña Chencha a la cocina por veladoras. Luego le dijo a mi abuela que se apresurara a llevarnos a mi hermana y a mí al cuarto. Todos obedecieron. Mi abuela se sentó con nosotras en la cama, sin dejar de abrazarnos y de rezar. Nos pidió que lo hiciéramos con ella. Podíamos escuchar que afuera estaban trancando puertas y ventanas. Luego, un olor a hierbas dulces comenzó a inundar el ambiente, y oímos que también se habían puesto a rezar. Los pasos sobre la casa continuaron por horas, como si alguna fuerza extraña quisiera entrar. Mi hermana y yo nos quedamos dormidas antes de que todo aquello terminara. A las 6 de la mañana nos despertaron. Toda nuestra ropa estaba empacada. Era hora de irnos, 3 días antes de lo planeado. Mi papá ya se encontraba en el carro. Mi mamá y mi abuela nos ayudaron a cambiarnos y, adormiladas, salimos a despedirnos. Afuera estaban mi tía Daniela y doña Chencha conversando con mi papá desde la ventana. Mi tía fue a nuestro encuentro y se despidió muy cariñosamente, aunque con un semblante consternado. Recuerdo que doña Chencha quiso abrazarnos, pero mi abuela se lo impidió. Antes de que las miradas tensas se convirtieran en conflicto, abordamos el carro y salimos de ahí. Nunca volvimos a ir a la Peñita. De hecho, mi hermana y yo nos olvidamos de aquella experiencia con los años. Cuando éramos más grandes, mi mamá nos contó que aquella noche, según mi tía Daniela y doña Chencha, el diablo nos había querido llevar. Según algunas creencias, durante Semana Santa, el diablo busca niños sin bautizar, y por alguna razón, en esos días, tiene más fuerza. La verdad es que no suelo hablar mucho sobre esto, ya que a estas alturas de mi vida, con 31 años, me considero escéptica y no practico ninguna religión. Aún así, me parece interesante cuando menos. Esta experiencia la guardo en lo más profundo, como algo que hasta la fecha no le encuentro explicación, y posiblemente nunca lo haré. ¿Qué te pareció esta historia? Sin duda es algo bastante curioso.
Personalmente no crecí en un ambiente católico, entonces todas estas anécdotas sobre Semana Santa y las cosas que ocurren siempre llaman mucho mi atención. Seguramente habrá quienes han vivido cosas parecidas. Si es así, me encantaría leerlos. Cuéntanos en un comentario si alguna vez te ha pasado algo extraño durante Semana Santa. Yo soy Enrique Treviño. Gracias por escuchar.